Bueno, vamos a dar la bienvenida a Luis Estefanelli, diputado por el Estado Falcón, por allá por Punto Fijo, ¿no? Gracias, Que Vladimir. por cierto, los amigos de la emisora Radio City, allá 91.3, creo que es la emisora que nos está retransmitiendo, me dice que nos retransmiten el programa. Bueno, saludos a todos por allá, ¿no? Gracias. Amigo Trías, ¿no? Bueno, Gustavo Trías, sí. Gustavo Trías, claro. Grandes amigos. Me lo encuentro en el Parque del Este siempre caminando por ahí. Mira, Luis, bueno, gracias por venir al programa. Dos cositas. Una, la Asamblea hoy, tú eres parte de la Comisión de Finanzas, la Asamblea hoy rechazó el decreto de emergencia económica, pero a la vez se quedaron a la espera del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Menéndez, quien a último momento creo que anunció que por razones personales no pudo asistir y creo que se va a reprogramar la visita de Nelson Menéndez. Yo no entiendo que se vaya a reprogramar, sino que va a ser citado nuevamente a la Asamblea Nacional. Creo que fue una falta de, bueno, yo la llamaría una falta de consideración, porque ese anuncio lo hizo el mismo vicepresidente. Dijo, pregúntenle al presidente del Banco Central, que muchas preguntas no las contestó, y se basó en que invitáramos al presidente del Banco Central. Lo que pasa es que la presidencia del Banco Central es una caja negra, tiene mucha información escondida. Yo dificulto que vaya a la Asamblea Nacional el presidente del Banco Central. Y vamos a tener que aplicar las normas pertinentes, ¿no?, de sanciones y que tampoco van a progresar hasta que este régimen no termine o de entender o de salir. Ahora, ¿cuáles son las preguntas que tú le tienes al presidente del Banco Central, lo que ustedes en la oposición le tienen al presidente del Banco Central? Las más importantes. ¿Por qué han escondido la cifra? Porque, por ejemplo, de septiembre del año pasado hasta ahorita, en febrero, no entregaban la cifra de la inflación. ¿Por qué nos obligaron a nosotros a introducir una demanda para la unidad tributaria ante la Corte y no nos dieron la cifra y el Ministerio, el CENIAT calculó la unidad tributaria como le dio la gana para que después Maduro la cambiara? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué se ha convertido el Banco Central en un financiador del déficit del gobierno? ¿Por qué la inflación está tan alta? ¿Qué emisión de moneda inorgánica se está haciendo en este momento? ¿Tiene independencia en verdad de criterio el máximo organismo que nos debe cuidar la moneda a nosotros? Que la moneda no es más que el valor intrínseco de nuestra vida, porque la moneda es todo. Ahora, si tú destruyes la moneda, yo siempre he dicho que el Banco Central no puede estar en manos de quien lo gasta, quien gasta el dinero. Es como si tú le das una tarjeta sin límites a una mujer pretenciosa. A la mujer le gusta gastar. Y le dice gasta. ¿Verdad? También. O un hombre pretencioso. De machista. Sí. Entonces tú le dices gasta. ¿Qué va a hacer? Mira, necesito Menéndez 100 mil millones más porque ponga a funcionar. Por eso es que la moneda está destruida y suben el sueldo de los trabajadores y se convierte en sal y agua. Eso lo sabemos todo. Ya la inflación está llegando a términos de hiperinflación. Entonces hay tantas preguntas que hacerle al presidente del Banco Central sin caer en lo personal, desde luego, de ningún punto de vista. No, obviamente, porque eso es un tema... No, eso está totalmente, digamos, fuera de posibilidades. ¿Por qué hoy se negó el decreto de emergencia económica? Por segunda vez se negó la extensión, pues, porque la prórroga del decreto, pues. Probablemente por las mismas razones, más algunas otras más, que se negó la primera vez. La primera vez se niega porque los alegatos que nos decían primero de la crisis y la posibilidad de solución no nos brindaban ninguna vía que pudiéramos decir, vamos a hablar. En primer lugar, que un gobierno que no quiere hablar, Vladimir. Porque un gobierno que quiere hablar, manda emisarios, habla, concerta y mete el decreto. Pero el gobierno no, el gobierno te mandó un decreto ideológico. Insistir en las confiscaciones, insistir en la intervención de la política monetaria, prácticamente le da la potestad de generar un corralito, de violar la propiedad privada de manera... Entonces, eso es un decreto que hace más daño que bien a la economía. Si es que el primer valor intrínseco de una economía es la confianza. No hay variable más importante para una economía que la confianza. Es un decreto que quita confianza a la economía, o sea, nos abate todavía más, nos lleva... Ajá, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué pasó de allá para acá? ¿Qué ha pasado para bien o para mal desde que se aprobó el decreto? Pero ahí está la gracia. ¿Qué bien ha hecho o qué mal ha hecho? La única medida que ha tomado fue subir la unidad tributaria, que nosotros la íbamos a subir, que tuvimos que demandar en la Corte Suprema. Alfonso Marquina acudió a la Corte Suprema como presidente de la Comisión de Finanzas para demandar que violaron la norma constitucional que obliga a pasar por la Asamblea y por la Comisión de Finanzas. Pero ¿qué otra medida recuerdas tú? Dime tú, pues tú eres periodista, todos los días recibes. Ninguna. Entonces no sé qué sentido tiene. Pero si tú me dijeras que es un decreto de emergencia,
para rescatar los 25.000, los 100.000 o no sé cuántos decenas de millardos de dólares que se han perdido, para rescatar eso, o para atacar el problema de la salud, que ayer tuvimos 11 cámaras y asociaciones de gremios de médicos quirúrgicos y medicamentos, o para atacar la corrupción. Los acompañamos todos. Todos. Vamos a atacar la corrupción, Maduro, con un decreto de emergencia. Vamos, presidente Maduro. Y lo acompañamos todos. Pero para hacer lo mismo que vienes haciendo, que destruyó el país, ¿cómo te vamos a aprobar eso? No podemos aprobarlo. Es imposible. ¿Tú lo aprobarías? Bueno, el entrevistado soy yo. Eres tú, por supuesto. No soy parlamentario. No soy parlamentario desde la misma época que tú fuiste parlamentario por la última vez, ¿oíste, Luis? Ay, que fuimos colegas en el Parlamento. Fuimos colegas en el Parlamento. Así es. Ahora, Luis, fíjate, tú estás en el estado Falcón, que también ha sido un estado, bueno, donde hay una zona franca. Estábamos recordando que en su momento se aprobó la zona franca. Es un estado importante en la producción también de petróleo. Pesca. Y la pesca. ¿Cómo está el estado Falcón? O sea, bueno, el estado Falcón es un estado privilegiado en principio, que tuvo muchísimos recursos. Primero que habíamos aprobado una ley de asignaciones especiales, que también tú participaste en eso. Así que hay que hacer memoria, no se nos está cayendo la cédula. Pero en el estado Falcón hubo inmensa cantidad de recursos para transformar el estado. La ley de zona libre, la ley de zona, hay una zona franca, hay una superposición de cantidad de beneficios fiscales que existen en la península de Paraguaná. Nosotros construimos en la campaña electoral un proyecto que se llamó Paraguaná Grande, que tiene que ver con el rescate de la zona libre, de la zona franca, la conversión del Josefa Camejo en el canal de Paraguaná, que lo llamamos, que es un aeropuerto tipo hub, y algunas cosas que vamos a ir desarrollando, Dios mediante, en la medida que lo permitan las circunstancias. Es un proyecto de largo aliento. Lo primero que vamos a introducir es la reforma de la ley de zona libre. Ahora, te voy a decir, el servicio de agua, el servicio eléctrico, la inseguridad, en algunos casos es mucho peor que el resto del país. Yo ahora que vivo en Caracas y vivo en Falcón al mismo tiempo, percibo que los caraqueños van en góndola comparado con el estado Falcón. Van en góndola, así se dice, ¿no? así es. Van en góndola. Mira lo que te dice Ana Marcano por aquí. Dígale al diputado que no se meta con las mujeres, que en este país somos más mujeres que hombres. Hay diferencia entre gastar y malgastar. Pero si usted le da una tarjeta de débito, a mí me la dan de crédito, y me dice, sin límite, y me dicen gaste lo que quiera, ¿qué es lo que tú haces, Vladimir? Gastar. Eso es lo que tiene el gobierno, una tarjeta de crédito sin límites. Y le dicen gaste. El Banco Central. ¿Cómo debe actuar o cómo actúa una comisión de finanzas en medio de una situación presupuestaria tan complicada como la que vive Venezuela, por ejemplo, donde faltan recursos, donde los maestros piden aumento, donde se piden presupuestos adicionales para resolver problemas derivados de la propia inflación, porque resulta, por ejemplo, las alcaldías se convierten ahora en pagadoras de nómina. Muchos entes no tienen recursos para acometer obras que ya se iniciaron o para terminarlas o para completarlas, en fin. ¿Cómo pueden ustedes? Acuérdate que la orientación del gasto, Vladimir, es iniciativa del Ejecutivo. La orientación del gasto no Pero es ustedes valoran si este crédito adicional Pero puede darse o no. valoramos en algunos aspectos, inclusive si las cuentas están claras. Además. Si lo que recortan por un lado, en verdad lo recortaron y aparece por el otro para orientar el gasto. Pero nosotros tenemos que hacer leyes, propuestas. Vamos a hacer un programa económico para la nación nuevo. Vamos a presentar un modelo político económico nuevo. Vamos a hacer una ley de producción. Por cierto, que va a ser manejada por la subcomisión que presido. Te voy a dar un ejemplo. Oye, yo tuve los farmacéutas y los fabricantes médico-quirúrgicos ayer en la subcomisión. Asistieron 11 cámaras. En Venezuela no le dan prioridad a los venezolanos, ¿no? Pero cada vez que van a importar algo te piden el certificado de no producción. Ahora el gobierno importa a sus anchas y nadie le pide al gobierno el certificado de no producción. El CNP que llaman. Eso lo vamos a meter en la ley. Si el gobierno quiere competir en buena lid, lo que es igual para el pavo, bueno para el pavo, es bueno para la pava. No puedes tú exigirle a los privados. Entonces te traen de China cualquier cantidad de cosas, lencerías, cosas que se producen en el país. Vienen y entonces le niegan dólares, no le reconocen la deuda. Pero los pillos que sí se robaron, los reales ahí, que están denunciados por ellos mismos, por el grupo económico de ellos, o exministros de ellos, nadie sabe dónde están, o no tienen ni siquiera deuda. Uno se da cuenta que siempre al final son los que trabajan, los que pagan los platos rotos. Entonces, en esa ley
va a tener que el gobierno ver qué es lo que va a importar y exigírsele al gobierno que exista el certificado de no producción. Y tenemos que velar desde la Asamblea. Entonces son muchas las cosas que la Asamblea puede hacer a través de las leyes, los controles, la fiscalización, la alerta e inclusive la colaboración con el gobierno. Por cierto, una de las cosas es aclarar qué pasó con los 23.000 millones de dólares, que fueron denunciados por el exministro Jorge Jordán. Y aquí la tuitera @marali182boa, Boa se llama esta tuitera, pero yo que es una tuitera, pregunta si ustedes van a investigar este caso. Son 25.000 millones de dólares. 25.000 van a citar está citado Jordani. ¿Para qué día por fin va? Es en la Comisión de Contraloría. Yo voy a asistir, y creo que la semana después de Semana Santa, el día miércoles de la semana, el día exacto no lo tengo como, digamos, la fecha numérica, pero sé que es el miércoles después de Semana Santa, en la Comisión de Contraloría. También lo podemos citar a la Comisión de Finanzas una vez que pase por allá, porque la Comisión de Finanzas tiene que ver con eso. Pero es una materia intrínseca, dado que se presume hechos de corrupción de la Comisión de Contraloría, a la cual no pertenezco, pero puedo acudir y tener voz en como ella. Parlamentario, por supuesto, ¿no? Aquí pregunta el profe, con la planta termoeléctrica Josefa Camejo, que contamina Juidana, ¿qué pasa? Bueno, eso ha sido verdaderamente toda una historia, ¿no? La planta Josefa Camejo se construyó, digamos que exagerando los tiempos de construcción. Había una presión de carácter electoral, se violaron protocolos de construcción, se violaron protocolos de arranque de planta, se perdieron las garantías de los equipos, que son buenos equipos, son Siemens, es lo mejor del mundo. Las turbinas que hay ahí son las mejores turbinas del mundo, son Siemens, alemanas, tienen fama de ser las mejores del mundo. Pero sin embargo, al violar todos esos protocolos, se ha generado un problema de una planta que tenía que producir 450 megas, produce 150, 200, 200 y pico, y siempre tiene problemas y problemas. Son plantas Siemens, ¿no? Si me permite, vamos para la pausa. Ya venimos. Luis Estefanelli, diputado de la Asamblea Nacional. Ya regresamos.